Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en dónde nos esté viendo, donde pueda ver. Seguramente la gran mayoría de ustedes estarán en sus casas. Les envío un cordial saludo y a todos les doy la bienvenida a esta reflexión que he titulado Dios hace cosas raras. Le parecerá raro el título, pero estamos ante cosas raras. Tenemos una pandemia rara. Un virus que se transformó de la familia coronavirus, pero este nuevo virus está haciendo cosas raras. Tenemos explicaciones sobre el origen de la pandemia, sobre el origen de este nuevo virus, también raras, que van desde la ingesta de murciélagos, pasando por conspiraciones de la China ante la economía mundial. Otros han dicho que es fruto de los países capitalistas con el propósito de menguar la población de ancianos. Otros más imaginativos dicen es la venganza de la naturaleza contra nosotros, y otros lo han espiritualizado diciendo que es un castigo divino. La verdad es de que no sabemos hasta acá a ciencia cierta, ni los científicos han concluido fehacientemente acerca del origen. Cosas raras, pero Dios también hace cosas raras. Y es que Dios, en medio de todo lo que está sucediendo, de todas estas cosas raras, Él ciertamente se mueve de acuerdo a su soberanía y de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Quiero utilizar como base un texto de Isaías, capítulo 28 y versículo 21. Hablaremos en varios versículos del capítulo 28 a partir de del versículo 14, y utilizaremos el versículo 1 del capítulo 29. Pero el versículo 21 de Isaías dice: Dios se alzará para hacer su obra, su extraña obra, su insólita tarea. Bueno, este versículo no habla de cosas raras, pero sí de cosas extrañas y de cosas insólitas que Dios siempre hace. Extraña obra, insólita tarea. El contexto, déjenme ponerlo en contexto de este capítulo 28 de Isaías, se encuentra enmarcado a partir de los capítulos 13 hasta el capítulo 24, en donde se describe una serie de profecías de castigo contra las naciones, y termina, va en aumento hasta decir, después de describir contra las naciones que se está haciendo la profecía, finalmente dice: tengo algo contra toda la tierra. Después, los capítulos 25 al 28 hablan acerca de profecías de restauración para Israel, pero son profecías que están dentro de un contexto de restauración después de un castigo que tanto el profeta Isaías como sus contemporáneos Oseas y Amós han dicho contra la nación del norte, es decir, contra Israel, contra el reino del norte. El reino del sur, que es Jerusalén, está expectante, está enterado de las profecías de estos profetas, no solamente la de Isaías, decía, también de Amós y de Oseas, y están pendientes, pero según lo que Dios está diciendo, no es para ellos. Ellos están exentos de ello. Y sin embargo, en el capítulo 28, en el versículo 14, a partir de ahí, es una reflexión que Dios le da a su pueblo, Jerusalén, en este caso el reino del sur, con el propósito de que reflexionen acerca de su vida. Es decir, está profetizando contra las naciones, está profetizando el inminente castigo contra el reino del norte, pero también está diciendo: pero ustedes reflexionen acerca de su vida.
porque al fin y al cabo Dios cumple sus propósitos. Quiero desarrollar esto que estoy haciendo con ustedes, esta reflexión, en 4 puntos. Y yo quiero contrastar la extraña obra de Dios, frente a la extraña naturaleza humana. En el primer punto quiero desarrollar lo siguiente: Dios hace lo que quiere, mientras el ser humano quiere que Dios haga lo que Él quiere. El número 2, Dios hace lo que Él sabe, mientras el ser humano hace lo que a Él le parece. Número 3, Dios hace las cosas como son, mientras el ser humano hace las cosas de manera vana. Y el punto número 4, Dios hace las cosas para que se le crea, pero el ser humano sucumbe por su incredulidad. Hablemos del punto número 1. El punto número 1 dice que Dios hace lo que Él quiere, y el ser humano quiere que Dios haga lo que Él desea o lo que Él quiere. Usemos como base Isaías 28, versículos 15, versículos 16 y el versículo 18. Lo resumo de esta manera. Y dice el texto: habéis dicho, empieza en el versículo 14 hablando acerca de los coplistas, dice, es decir, aquellos que líderes de Jerusalén, que están vaticinando cosas contrarias a lo que los profetas están diciendo. Viene castigo, pero ellos están diciendo no, a nosotros nunca nos va a llegar, a ellos va dirigido. Entonces, habéis dicho, es decir, esos coplistas, esos líderes que no tienen una perspectiva correcta de lo que Dios está haciendo, a ellos les va en primer lugar dirigido esta palabra. Y dice: habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte. Inclusive si usted lee lo que resta de los versículos, dice inclusive, hemos hecho un pacto con el Seol, es decir, hemos hecho un pacto con el sepulcro. Como quien dice, miren, nosotros tenemos tanta amistad con la muerte que no nos va a alcanzar. Pero Dios dice: será anulado vuestro pacto con la muerte. Porque la cosa es que no se trata de que las cosas se hagan a nuestra manera. Como seres humanos nosotros queremos que se hagan las cosas a nuestra manera, pero Dios las hace a su manera, por encima de lo que nosotros queremos. Ante el inminente castigo, lo que se puede ver de parte de los líderes de Jerusalén, del reino del sur, es altanería, arrogancia, soberbia. A todos vienen, menos a nosotros. Vienen a las naciones, vienen inclusive a esos que son así medio creyentes, los del reino del norte, esos impíos. Pero nosotros que somos creyentes, a nosotros no nos viene ningún castigo. Y a ellos les dice Dios: a ver, están equivocados. Hoy día, inclusive en las redes sociales, circulan ciertos textos que a veces rayan en el desafío, que algunos así lo han tomado, para así de desafiar esas promesas de Dios, y lo descontextualizan. Por ejemplo, en el capítulo 26 y versículo 20, que dice: a ver, escondeos, pueblo mío, hasta que pase el castigo. Pero ojo, porque eso se da en un contexto de restauración para el pueblo de Israel completo, después que haya pasado el castigo, no antes ni durante. Algunos toman algunas promesas de Dios de manera descontextualizada. Como por ejemplo, a tu morada no llegará la plaga, y inclusive se atreven a hacer cosas que están equivocadas, que rayan en la imprudencia. Pero el Señor Jesús nos enseña. Él nos dijo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se recuerdan ustedes que el diablo le dice: mira, arrójate, y que de todas maneras hay una promesa para ti? Ángeles mandará para que te sostengan, y de tal manera de que no caigas, que no te hagas daño. Sí, claro que Dios lo puede hacer. Dios nos puede librar a nosotros del mal. Dios nos puede librar a nosotros de esta pandemia, de este virus. Por supuesto que sí. Y aún si lo contrajéramos, Dios nos puede sanar. Por supuesto que sí.
pero no vamos a tentar a Dios. Entonces, número 1, es un tiempo de reflexión para ser responsables. El punto número 2, Dios hace lo correcto, el ser humano hace lo que le parece. El texto que voy a utilizar es este y es muy interesante, y ahí voy a utilizar el primer versículo del capítulo 29 y dice que el ciclo de las solemnidades siga girando. Eso es de parte de Dios. Dice, a ver, que la vida siga continuando, que la gente siga trabajando, que la gente se siga, viva en su cotidianidad, siga estudiando, siga con sus proyectos, siga con todos sus planes. A ver, inclusive una cosa interesante, que el ciclo de solemnidades, Israel vivía o tenía 2 calendarios, uno de ellos un calendario civil y otro que estaba asociado a las fiestas de culto. Pero Dios dice, aún las cosas sagradas, aún las cosas sacras, esa cotidianidad de cultos, de servicios, de devocionales, etcétera, que siga. Pero Dios le va a enseñar lo que es conveniente. Aún en nuestra religiosidad podemos nosotros caer en un ciclo precisamente de no hacer lo que es correcto, es decir, nada más por costumbre. La cotidianidad, las necesidades, los deseos, los proyectos, hacen de la vida una cuestión automática y muchas veces sin sentido. Sí, inclusive las cosas espirituales. Y el reino del sur, inclusive, hacía las cosas sin sentido, de manera automática. Y Dios les tiene que decir, a ver, ustedes continúen con toda su cotidianidad, pero yo les voy a enseñar lo que es conveniente. Dios enseña lo conveniente. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que no solo de pan vive el hombre, no solamente de sus proyectos, no solamente a través de sus necesidades, de sus deseos. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 2, es un tiempo de reflexión para poder salir de la cotidianidad y meditar en su palabra. Hoy día estamos casi que obligados, estamos 12 horas obligadamente por el toque de queda en nuestras casas, al menos aquí en Guatemala. En otros países es una condición similar. Y a veces, para no aburrirnos, aunque sea, vale la pena leer y meditar en la palabra de Dios. Número 3. Dios hace las cosas para reinar. El ser humano hace las cosas para esclavizarse. Mientras Dios gobierna sobre todo, el ser humano se vuelve esclavos de esa cotidianidad, se vuelve esclavos de sus deseos, de sus necesidades o por sus necesidades, por sus proyectos, ante sus proyectos. Dice Isaías 28, 21 y 22, la primera parte: Dios se alzará como en Perazín, se desperezará como en el valle de Gabaón. Aquí está hablando de 2 batallas épicas, una de ellas que llevó a cabo el rey David, y unos años antes lo había llevado a cabo Israel a través de Josué. En ellas se puede ver la mano de Dios extraordinariamente. Usted recordará esa batalla de Gabaón, en donde pues Josué ordena que se detenga la luna, que se detenga el sol. Se detuvo, en otras palabras, el tiempo. Dios hace cosas extraordinarias, Dios cumple su promesa, y de esa manera dice que Dios en este tiempo o en ese tiempo para Israel se iba a levantar conforme a él le parecía, aún por encima de la naturaleza misma. ¿Para qué? Para hacer su obra, su extraña obra, su insólita tarea. Y aquí viene de nuevo un llamado a la reflexión. Por tanto, no os burléis, o sea que se aprieten más vuestras ataduras. Es un tiempo de reflexión, número 3. Es un tiempo de reflexión para hacer un inventario de todo lo que nos ata,
de todo aquello que no nos permite vivir plenamente esa vida abundante que Él ha deparado para todos y cada uno de nosotros, los creyentes. Él hará lo que tiene que hacer, porque al fin y al cabo Él gobierna. A nosotros nos conviene meditar para no seguirnos esclavizando. Número 4. Dios hace las cosas para que se le crea. El ser humano sucumbe por su incredulidad. Dios usa todo para manifestarse y para revelarse, a fin de que el ser humano se nutra de fe. Isaías 28:16 dice: por tanto, el Señor dice así: yo pongo por fundamento en Sión una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será conturbado. El Señor Jesús nos enseña: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Esa es la palabra de fe a la que nos aferramos, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Número 4, es un tiempo para creer, es un tiempo para ver obrar a Dios. Dejemos que esa extraña, que esa insólita obra de Dios se lleve a cabo. Dios es más grande que esta crisis que estamos atravesando. Antes de concluir, permítame leer algo de lo mucho que ha estado circulando en las redes que me pareció a mí muy atinado. Algo invisible llegó y colocó todo en su lugar. De repente la gasolina bajó, contaminación bajó, las personas pasaron a tener más tiempo, tanto tiempo que no saben qué hacer con él. Los papás están con los hijos en familia, el trabajo dejó de ser prioridad, los viajes y la vida social también. De repente, silenciosamente vemos dentro de nosotros mismos y entendemos el valor de la palabra solidaridad, amor, fuerza y fe. En un instante nos dimos cuenta que estamos todos en el mismo barco, ricos y pobres, que los estantes del supermercado están vacíos y los hospitales llenos, y que el dinero y los seguros médicos ya no tienen importancia, porque los hospitales privados son los primeros en cerrar. En las cocheras están parados igualmente carros nuevos y carros viejos, simplemente porque nadie puede salir. Bastaron 6 días para que el universo estableciera la igualdad social que se decía ser imposible. El miedo invadió a todos. Que por lo menos esto sirva para darnos cuenta de la vulnerabilidad del ser humano. Que sabia la naturaleza, que al ver lo que fuimos haciendo de ella, decidió por propia mano limpiar el desorden hecho por nosotros mismos. Ahora, nuestro Padre Dios, por medio de su universo, nos da una sacudida y una llamada de atención por el gran descuido y el poco valor que le hemos dado a lo que con tanto amor creó para nosotros. Bastaron 6 días. Concluyo. ¿Qué hacer ante esta crisis? Número 1, vivir con temor a Él, pero no tentándole. Número 2, vivir de acuerdo a su palabra, no conforme a nuestros planes. Número 3, vivir sometidos a su soberanía, no en autoesclavitud. Número 4, vivir con fe, creer que en Él estamos firmes, estables y seguros, que Él tiene el control de todo. Oremos. Que el Señor tenga de nosotros misericordia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.